Primero recordar acerca de 4 beneficios que hemos visto durante estas semanas, que han pasado 2 semanas atrás, que todo cristiano que está firmemente conectado con el Señor, todo cristiano que ha identificado que hay una necesidad genuina en su vida de permanecer con Jesús, porque separado de Él nada puede hacer. Por más que se esfuerce, por más que tenga deseos, por más que quiera hacer, como no hay la vida de Jesús en su interior, por lo tanto no puede producir los frutos que Él debería producir. Y entonces, qué importante es nuestra permanencia al lado del Señor. 4 beneficios que usted tiene. El primero que vimos fue que el que permanece unido con Cristo va a comenzar a experimentar que sus oraciones van a ser contestadas. O sea, aquellas peticiones, intenciones de su corazón que estén alineados al plan y al propósito de Dios, usted la va a ver que van a ser respondidas de parte del Señor, y usted va a comenzar a experimentar esas respuestas de Dios, ¿no? Esos de repente de Dios, esos milagros sobrenaturales de Dios, esa provisión inesperada que viene de parte de Dios, porque el Señor te puso un sueño y ese sueño se alinea y se ajusta al propósito de Dios, y Dios envía de una manera sobrenatural esa respuesta a ese clamor tuyo. También vimos, por ejemplo, en Juan 15:7 dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El segundo beneficio que experimentarán también aquellas personas que permanecen en Cristo es que van a gozar de una mayor seguridad de salvación. No hay nada que a Dios más le interese que usted esté seguro de que el día que usted parta va a ir a la presencia del Señor. Porque hemos visto en el libro de Mateo también, capítulo 25, dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y eso es por qué? Porque muchas veces nos metemos en acciones de activismo, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Podemos venir, podemos estar sentados en la iglesia, podemos congregar, podemos ofrendar, diezmar, podemos hasta hablar de Jesús, pero si Jesús no está dentro de nosotros. Por eso, qué importante es que nosotros podamos entender que solamente la vida de Jesús que fluye a través de nosotros nos da el privilegio a cada uno de los que estamos reunidos en este lugar de vivir esa vida en Cristo y ahora comenzar a producir esos frutos. Y Cristo estaba seguro de quién era y estaba seguro de que Él siempre estaría en la presencia de Dios Padre. Amén. Espero que usted también lo esté. Y también hay una característica, yo quiero que usted lo entienda. En Juan 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No dice que seáis un creyente más, sino que tú seas un discípulo. Y un discípulo es aquel que está dispuesto a hacer lo que su maestro hace. Un discípulo es aquel que pone en práctica todo lo que su maestro le ha enseñado. Y usted y yo, y en la mañana en el tiempo de oración lo dije, cada vez que nosotros venimos a este lugar es santificado por la presencia de Dios. Y cada vez que usted tiene la oportunidad de escuchar un mensaje de Dios, es Jesús mismo tomando control de nuestro ser, en este caso el predicador, el maestro, aquel que está al frente, y es Jesús hablándole a usted a través de la vida de la persona que está delante de usted. Cuando no entendemos eso, pensamos que el pastor está hablando, no, que el hermano está hablando. Cuando no entendemos eso, corremos el riesgo, ¿ya?, de menospreciar la palabra de Dios. Pero usted tiene que entender que es Jesús mismo hablándole a través de la palabra, usando al hombre para que llegue esta palabra que trae vida y es eficaz sobre la vida de cada uno de nosotros. El tercer beneficio: el que permanece en Cristo va a comenzar a experimentar un mayor amor en su vida de parte de Dios. ¿Qué dice? Va a comenzar a experimentar un mayor amor en su vida. En realidad, el amor de Dios es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Pero nosotros nos movemos según las acciones que Dios va haciendo en nuestra vida. Dígame, ¿acaso usted no se alegra cuando Dios nos bendice a usted? ¿Sí o no? Y cuando estamos bien con el Señor y el Señor nos bendice y nos prospera, ¿no queremos estar más pegados con Dios? ¿Por qué? Porque estamos experimentando más del amor de Dios. Pero hemos entendido que el amor de Dios también tiene que ver con la disciplina. Cosa que a muchos no les gusta. Pero porque nos ama, dice el Señor, a sus hijos disciplina, ¿no? Porque quiere siempre lo mejor para usted y para mí. Entonces dice Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces, no es un amor diferente que el Padre tiene por Jesús y es un amor diferente que hoy tiene el Padre por usted. Jesús dice que es el mismo amor
de Dios Padre, ese amor perfecto, ese amor eterno, ese amor incomprensible para muchos de nosotros, es el mismo amor que usted y yo debemos experimentar en Cristo Jesús. No es un amor más pequeño, es la misma dimensión. Dios me ama y hicimos la siguiente declaración la semana pasada. Dios me ama y punto. Yo tengo que saber eso, yo tengo que caminar todos los días con esa verdad. Dios me ama y lo que diga el mundo, lo que diga a veces hasta mi pareja, mi cónyuge, mis hijos. Mira, ¿sabes qué? Lo que Dios dice para mí determina todo. Y es más que suficiente. Dios me ama y punto. El cuarto beneficio que vimos es que aquel que permanece en Jesús va a experimentar un gozo cada vez más abundante, ¿no? Y es un gozo no solamente que tiene que ver cuando tú estás bien, es ese gozo que tú tienes que comenzar a experimentar aún en los momentos de prueba, aún en los momentos de crisis, aún en los momentos de pérdida de un ser querido, aún en los momentos de los desafíos más grandes de tu existencia. Tú tienes que saber que tienes que experimentar el gozo de Jesús. Escuche lo que dice también el mismo Evangelio de Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vuelvo a repetir, no es un gozo más pequeño. Es el mismo gozo que había en Jesús. Es el mismo gozo que hizo que Jesús se negara a sí mismo y fuera tomando su cruz y vaya al Calvario a morir por ti y por mí. Y Él lo hizo con gozo. No le dijo, Padre, ¿para qué me envías a este lugar? ¿No? ¿Por qué tengo que hacer de mira a esos ingratos? No dijo nada de eso. Dice que Él, aún estando ahí, cayó. No dijo absolutamente nada. ¿Y es por qué? Porque dice, el hacer tu voluntad es mi delicia. El acabar la obra me es necesario. Y lo vuelvo a repetir, Jesús vivía para que se cumpliera en Él todo aquello que ha sido escrito en la palabra de Dios. Y ahora ese mismo Jesús está morando dentro de usted. Y si Él vivió para que todo lo que fue escrito en la Biblia se cumpla, usted también tiene que hacer lo mismo. Porque en la palabra de Dios también, ¿sabe que Dios ha escrito de ti? Uy, iglesia. ¿Qué pasó? ¿Usted no sabe que Dios ha escrito de usted en la Biblia? Dios ha escrito de usted. ¿Y sabe por qué? Porque Dios espera que ahora que usted tiene a Jesús, tiene el Espíritu Santo, tiene todo el equipamiento, el entrenamiento y la preparación, usted pueda vivir para hacer posible que todo lo que Dios ha escrito de usted en la Biblia se cumpla en su vida. Todo. Su tierra prometida, ¿no? Que sus hijos estén con la seguridad de que ellos vivan también sabiendo que les va a ir bien, ¿no? Cada cosa, cada promesa que Dios ha dado se tiene que cumplir en su vida, y usted hace parte importante en eso, porque te va a costar. Así que dile a la persona que tienes al lado, te va a costar, dile. Te va a costar, dile, ¿no? Pero sabes, con la ayuda de Dios, todo es posible. Vamos a orar antes de empezar con esta parte, ya casi final, llegando a esta 7ª semana de esta enseñanza. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias porque tu palabra es buena, es agradable y es perfecta. Oro, Padre, para que tu Santo Espíritu nos guíe en esta hora y seas tú hablando a través de mis labios, y que este tiempo, Señor Dios, esta palabra cumple el propósito que tú, Señor, deseas al ser enviada sobre la vida de tus siervos, Señor Dios, en este lugar. Te bendigo, Padre, y te doy el honor y la gloria en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Porque la palabra que traigo ahora no es una palabra muy grata. Es una palabra para su iglesia. Amén. Una iglesia que tiene que estar atenta y tiene que estar apercibida. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da fruto o buen fruto, dice, será cortado y será echado en el fuego. Porque hemos dicho que es imposible que un cristiano que está conectado con Jesús no dé fruto. Es imposible. Entonces, por lo tanto, usted y yo, saliendo de este lugar, después de haber escuchado 7 semanas, y Dios mediante será una más, usted tiene que salir y tiene que comenzar a dar fruto. Porque si no, de lo contrario, como dice la Escritura, cada uno es responsable
de la enseñanza y la palabra de Dios que está recibiendo en su vida. Vamos a ver, hermanos. En este pasaje de Juan capítulo 15, verso 1 y 2, hay tres personajes. La vid, que es Jesús. Los pámpanos, que somos nosotros. Y él dice labrador, que es Dios Padre. Ya hemos hablado acerca de la importancia de la vid. Porque sin el tronco de la vid, sin la savia de la vid, los pámpanos no tenemos vida. Ahora vamos a ver la importancia del labrador. Porque la función que tiene el labrador es mucho tan importante, mejor dicho, como la propia vid. Porque el labrador es aquel que va a cuidar de que usted como pámpano esté pues enraizado, esté ahí bien pegado con Jesús. Y va a comenzar a podar, va a comenzar a quitar, dice, ¿ya? Aquellas cosas que en tu vida no son necesarias, aunque tú las quieras. Con la única finalidad de que tú puedas producir fruto. Y les va a doler, se los estoy advirtiendo. Les va a doler. Hoy vamos a ver ese tercer personaje que esta narración, que es importante, la función de Dios Padre. Vamos a hablar de esa función del Padre como el labrador, que limpia a la vid para que ésta dé mucho fruto. Entonces, ¿qué significa? Tenemos un Dios que dice la Escritura que es un Dios que trabaja. No es un Dios que ya hizo la creación, ya se sentó, ahí está con los pies levantados y está ahí esperando que todas las cosas sean. No, dice que es un Dios que está trabajando ¿para qué? Para cuidar, dice la vid, para cuidar que usted y yo estemos bien, estemos seguros. Y para que usted y yo podamos dar mucho fruto. Y entonces, ¿qué va a hacer? Entonces el labrador dice, el labrador va a podar, ¿ya?, las ramas. ¿Y por qué poda las ramas? Dice, para comenzar a formar una mayor dependencia de usted con Dios y Dios hacia usted. Entonces, es necesario que usted se deje podar por Dios. Porque de lo contrario, usted poco a poco se va a ir secando. Y vamos a ir viéndolo desde un punto natural para que usted pueda ver cómo lo natural nos va reflejando también el mundo espiritual. Entonces, el Padre es aquel que va a podar las ramas para formar esa dependencia. También vamos a ver dos acciones directas que el Padre como viñador produce en la vida de su iglesia a través de Jesús. Dos cosas directas que usted tiene que ya tenerlas bien claras. La primera es que toda rama que no da fruto es cortada. ¿Qué significa? Que va a ser desarraigada. Se va a secar y va a ir, se dice, al fuego. Y hemos dicho pues nosotros que no se trata de que usted, si verdaderamente ya ha hecho su decisión, usted pues sabe muy bien que usted no puede dejar de dar fruto, usted va a dar frutos porque usted es un cristiano. Pero hay personas que pueden estar en la iglesia y no son cristianos. Pueden tener mucho tiempo en la iglesia y no ser cristianos. ¿Cómo se va a dar cuenta usted? Por sus frutos. Usted se va a dar cuenta que es cristiano por sus frutos. Entonces la primera acción del labrador, dice, es podar las ramas que no van a producir fruto en la vida de la iglesia. El segundo lugar dice que necesitamos ser limpiados por Dios para comenzar a llevar más fruto. Y entonces usted y yo tenemos que dejarnos, ¿ya?, podar por Dios para poder tener esa convicción de que vamos a dar mucho fruto. Y hemos visto, hermanos, que cuando hay una poda, ¿ya?, cuando se poda una planta, no es una cosa pues que, ay, con cariñito te voy a hacer, ¿sabes qué? Mira, qué bonita eres plantita, con cariñito te voy a hacer. Cuando hay una poda, ¿qué hacemos? Arrancamos, quitamos, echamos fuera. Y duele. Y hay muchos cristianos que necesitan ser limpiados, necesitan ser podados, pero no quieren. Ay, es que duele, pastor. Y yo no quiero que me duela. Yo vengo a la iglesia para sentirme bien. Yo vengo a la iglesia para que todos mis problemas sean resueltos. Yo vengo a la iglesia para que mi matrimonio tenga solución. Si tú no tienes una buena relación con Dios, ¿cómo vas a experimentar los beneficios que la palabra va a añadir sobre tu vida? Si lo primero que busca Dios es que tú tengas una relación con Él.
Y entonces es necesario que usted y yo rindamos nuestra voluntad, menguemos nosotros, para que sea más de Dios en nuestra vida. Ahora, el mismo cuchillo, la misma tijera, el mismo machete que Dios usa para poder quitar una rama que es estéril, ¿ya? Es la misma herramienta que Dios usa para podar también a la misma rama que es fértil. No es otra herramienta, es la misma. Esa herramienta cumple dos funciones: quitar y limpiar, ¿no? Ahora, necesitamos entender nosotros lo siguiente. Activismo no es igual que ser discípulo. Usted puede ser una persona que viene, yo conocí a una persona hace mucho tiempo que venía a la iglesia, que estaba muy temprano en la iglesia, limpiaba los baños y todo, y qué bien, tú podrías decir, que esa hermana qué consagrada. Hasta que comenzamos a indagar un poquito acerca de cómo era ella, qué es lo que ella necesitaba. Ella necesitaba sentirse reconocida, necesitaba sentirse útil, y por eso es que venía a la iglesia. Si bien es cierto, estaba en un activismo constante en la iglesia, pero en realidad no lo hacía por la razón correcta, por amar a Dios, sino porque necesitaba ella encontrar un reconocimiento que le pueda ayudar a ella a sentirse mejor. ¿Qué te motiva a ti a venir a la iglesia? ¿Por qué estás aquí? ¿Porque amas a Dios? ¿O porque necesitas tú que algo en ti sea resuelto? Porque hemos dicho, Dios se va a encargar de tus problemas en la medida que tú te dejes amar por Dios y cuidar por Dios. Pero si tú no le das la oportunidad, Dios no te puede forzar. De la misma manera, Dios nos va a podar a nosotros, nos va a limpiar a nosotros, ¿ya? Si tú le das la libertad de hacerlo. Ahora, el activismo, ¿cómo usted se va a dar cuenta si usted es una persona activista en una iglesia? O si usted es un discípulo en esta iglesia. Lo primero es que el activismo no produce fruto. Ay, pastor, estoy en esta, y pasan los años y usted sigue en lo mismo. La pregunta es, ¿dónde está tu fruto? Porque tú te tienes que reproducir. ¿Dónde está tu Timoteo? Es que no tengo tiempo. No tienes tiempo, porque estás metido en un activismo que en realidad parece bueno, pero no lo es. Que a lo mejor tú piensas que agrada a Dios, pero no le agrada a Dios. Porque a Dios, ¿qué le interesa? De que tú estés conectado con Jesús, y al estar conectado con Jesús, tú vas a dar mucho fruto. Así que si tienes mucho tiempo en la iglesia y no tienes fruto, preocúpate. Preocúpate porque a lo mejor estás metido en una acción de activismo y no en una relación con Jesús. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Entonces, hemos enseñado que el fundamento de este pasaje no es el dar fruto, básicamente no es el dar fruto, sino obedecer permaneciendo conectado con Jesús. Y al estar conectados con Jesús, la vida de Jesús fluye a través de nosotros, alimenta las ramas que somos nosotros, y nosotros vamos a comenzar a producir el fruto. Porque sin Jesús, nada puedo hacer. Juan 15, 1, 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién quita la rama? ¿Jesús? El Padre. Por eso la Escritura dice, temed a aquel que puede echar tu vida al infierno, y no es Satanás, sino es Dios Padre. A Él temed. Porque Jesús vino a reconciliar a la humanidad. No vino a condenar a la humanidad. Pero la palabra dice que es el juez para toda la humanidad. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el Padre tiene una función importante, que justamente es quitar todo aquello que impida que la vid pueda producir sarmientos que den abundancia en fruto.
Por eso dice que cortará esas ramas y luego limpiará a las otras ramas para que lleve mucho más fruto. Este versículo nos dice que la prueba de todo discípulo de Jesús es que ha entendido que debe dejarse limpiar. Todo verdadero discípulo de Jesús ha entendido que tiene que dejarse limpiar. Porque venimos contaminados con la influencia del mundo, con los chismes, la crítica, la queja, la murmuración, el engaño, el adulterio, la fornicación y tanta lista que nos entrega pues los frutos de la carne. Y nos es necesario ser limpiados. ¿Por quién? Por el Padre. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que va a ir limpiando tu ser interior para que tú puedas reflejar ahora en tu ser exterior la imagen de Cristo. Pero es necesario que usted se deje limpiar por la palabra. Porque sabiendo hacer lo bueno, ¿qué dice la Escritura? No lo hacemos. Y si no lo hacemos, estamos en pecado. ¿Cuántos han testificado de Jesús esta semana? Amén. A mí no me diga amén. El Señor lo sabe. Y el resto que sabemos, también tenemos la facultad de podemos hablar. ¿Qué pasó? Sabiéndose lo bueno, no lo hemos hecho. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Arrepentirnos, pues. Y aprovechar esta nueva oportunidad que Dios Padre nos da para poder limpiarnos y volver nuevamente a producir los frutos que Dios quiere. Entonces, en muchas ocasiones le pregunté al Señor. Ustedes saben que cuando empezó la iglesia han habido muchos hermanos que han entrado y han salido de esta iglesia. Hermanos que eran muy amados por nosotros. Pero es que sin embargo en ciertos momentos se fueron. Y se fueron mal. Se fueron hablando mal de la iglesia, se fueron hablando mal del pastor, mal de la pastora, mal de sus líderes. Yo le preguntaba al Señor, ¿pero por qué? Si en este lugar eran amados, han sido cuidados, han sido enseñados, ¿por qué? ¿No? Y preguntándole justamente esta pregunta al Señor, Dios me respondió. Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O esparce, dice la Escritura. El que no es conmigo, dice, contra mí es. ¿Qué significa? Que muchas veces a la iglesia se van a acercar personas con otras intenciones. Por necesidades. Hay veces simplemente por dañar a la iglesia. Porque así como hay hijos de Dios, hay hijos del diablo también, por si acaso. Que se disfrazan como ángel de luz. Que se ponen caretas de piedad, piadosos, pero que sin embargo su único fin es destruir y dividir. Y entonces Dios sabe, porque yo no los conozco, pero Dios sí los conoce. Y entonces el Padre, ¿qué hace? ¿Cuál es su función del Padre? Sacar esas ramas que no traen vida y más bien que absorban los nutrientes, la vida de Jesús de la iglesia, las tiene que cortar, las tiene que podar y las tiene que sacar de la iglesia. Así como Judas estaba con Jesús, y aunque Judas caminó con Jesús y vio los milagros de Jesús, vio la obra del Señor, conocía el propósito del Señor, no se arrepintió. Sino que dice que él lo traicionó, dice, ¿no? Y no aprovechó el momento que Dios le presentaba, que Jesús le entregaba, para que él pueda arrepentirse. Y por lo tanto era necesario que sea quitado. Ustedes saben que cuando Jesús murió, ¿qué pasó con los discípulos? Se dispersaron, ¿no? Tuvieron temor, algunos volvieron atrás a lo mismo. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús, ¿qué hizo? Volvió a unir, dice, a sus discípulos, los volvió a juntar. Solamente quiero que usted pueda entender cuántas veces el enemigo ha querido dividir esta iglesia. ¿Cuántas personas han venido le hemos vendido nuestra confianza? ¿Ya? Y sin embargo Dios las ha tenido que quitar. Porque sus corazones no estaban conectados con el corazón nuestro, ni con el corazón de Dios.
Parecían ser buenos creyentes, pero Dios los sacó. ¿Para qué? Para que esta iglesia, la misión cristiana de nuestra casa, permanezca fuerte y esté segura por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque según ellos pensaron que esto iba a destruir la iglesia. Pero sin embargo, Dios es quien sostiene a su iglesia. Y estamos permaneciendo firmes y estamos permaneciendo fieles, ¿no?, en este tiempo. La poda, hermanos, redirecciona los nutrientes, o sea, la savia que da vida a las ramas, ¿ya?, y las hace más fuertes. ¿Para qué? Para que esas puedan desarrollarse y dar más fruto. Entonces, muchas veces en una planta hay muchas ramas, no significa que va a ser muy fructífera porque tiene muchas ramas. Por eso dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces es necesario, hay veces que Dios corte, ¿para qué? Para que los que se queden en ese lugar sean nutridos de una manera, digamos, más adecuadamente, y por lo tanto, al ser más fortalecidos con esa nutrición, puedan dar mucho más fruto. Y ustedes es de esos privilegiados que están en esta iglesia. ¿Saben que hay iglesias donde hay mucha gente que ni siquiera conocen al pastor, ni el pastor los conoce? ¿Y cómo son ministrados? Sin embargo, hoy el Señor nos permite en este tiempo todavía ser un remanente, no muy grande, donde todos nos conocemos y nos tratamos como una familia. ¿Para qué? Para que, dice, tú puedas ser alimentado mucho más, ¿ya?, que otros, y por lo tanto tú puedas asegurarte ahora con esa alimentación, un fortachón, ¿ya?, para que des mucho fruto. Así que dile al que tienes acostado, para que des mucho. Entonces, cuando el Padre limpia la iglesia y saca a aquellos que tiene que sacar, entonces ocurrió también lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no? En Juan capítulo 14 le dice, cuando a Pedro, Jesús le estaba lavando los pies y Pedro no quiere, le dice, pero Señor, a mí no me has lavado los pies. Y Jesús le dice, me es necesario que te lave los pies si quieres tener parte en el reino de los cielos. Y él dice, no, Señor, báñame. Y le dice, no, ya vosotros estáis limpios, solamente le faltan los pies. ¿Y saben por qué dijo solamente le faltan los pies? Porque estaba Judas ahí. Pero en el capítulo 15 Judas ya no está. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo en ese capítulo dice 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Como aquí ya no hay ningún Judas, a ver, mírense, ¿no? Ya no hay ningún Judas. Entonces dice el Señor, ya todos vosotros estáis limpios por la palabra. Y al estar limpio, ¿qué significa? Ya que todos ustedes están aptos para comenzar a producir el fruto que Dios espera en su vida. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos podemos dar testimonios de las bendiciones de Dios, de las victorias obtenidas en su bendito nombre en estos 3 meses? Yo sé que han habido muchos milagros, yo sé que han habido muchas cosas sobrenaturales, le han ocurrido varios, pero varios se están quedando callados y no están dando testimonio de eso. Saben que las bendiciones se deben compartir para poder edificar el cuerpo de Cristo. Pero yo sé que esto está ocurriendo ya en la iglesia. Hermanos, la poda no es algo sencillo para la planta. Es una acción dolorosa ejercida por el labrador, pero que es muy necesaria para la vida y el tiempo de duración de la planta. Sin la poda, esa planta no dura mucho. ¿Por qué? Porque se va a debilitar. Porque esas ramas que no son fructíferas igual le van a demandar una mayor provisión y por lo tanto la planta se debilita y se muere. Entonces cuando viene el labrador y la poda y la corta y la deja pues ya preparada para la siguiente temporada, entonces por más dolorosa que haya sido, esa planta está lista para aprovechar esos nutrientes y comenzar a extenderse y producir los frutos que Dios espera en su vida. Entonces, yo quiero que usted entienda, hermanos, que Dios te va a podar. Y quiero que estés preparado. Porque aunque te duela, querido hermano, querida hermana, yo quiero que usted entienda algo. Dios está más comprometido con que su palabra se cumpla en tu vida que tú mismo con Él. Amén. Por eso que
¿Que lo va a hacer? Lo va a hacer. Y usted tiene que estar preparado. Lo estoy avisando para que esté preparado. Después diga, nadie me dijo, pastor. Ya. Yo puedo dar testimonio también que hoy hay muchos hermanos que tienen aflicciones, que están pasando necesidad, que tienen problemas o están enfermos. Y usted se pregunta por qué. Pastor, ¿pero por qué a mí? La respuesta es bien simple. Porque usted necesita seguir creciendo en su vida en santidad y en su conexión con Dios. Las aflicciones son muchas veces para hacernos ver nuestro corazón. Ay, pero ¿por qué nos pasa esto? De la abundancia de tu corazón, ¿qué dice? Habla tu boca. Así que aquellos que están en aflicción, ¿qué están hablando? O están diciendo, si esto edifica y da gloria a Dios, así sea. ¿Mm? Porque en todo tiempo, recuerda, somos creyentes. Necesitamos seguir cultivando el carácter de Jesús. No solamente en las buenas, sino también en los tiempos de urgencia, de necesidad. Necesitamos seguir dependiendo de Jesús. Por eso la necesidad de la poda en la vida de los hijos de Dios. Porque sin poda no hay fruto. No hay fruto. Lo mismo ocurre en la vida de los creyentes. El Padre tiene que quitarnos todo aquello que no se parece a la vida de Jesús, que todavía está viviendo en nosotros, y enseñarnos a cada uno de nosotros a aprender a depender por entero de Él. ¿Saben que es muy fácil decir Dios es lo primero? Pero sin embargo terminamos haciendo muchas cosas primero antes que Dios. Y eso es porque todavía no hemos aprendido dependencia total de Dios. Y entonces Dios, que nos ama, ¿qué va a hacer? Nos va a enseñar. Primero te habla bonito. Primero te enamora. Te sonríe. Después, ya que no haces caso a la palabra, te va a disciplinar. Pero todo lo hace porque nos ama. Y porque quiere que nosotros podamos cada día dar ese fruto que se parezca ya a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos, hoy en día, hermanos, hermanas, queridos hermanos, se han quedado dormidos en sus laureles. Vinieron pues con una vida difícil, sanaron, fueron prosperados, adquirieron bienes, tienen éxito, y sin embargo hoy ya no le dan la gloria a Dios Padre. ¿Por qué? Porque ahora piensan que fueron ellos y no Dios quien ha provisto todo eso en su vida. Yo recuerdo que hace ya casi 9 años, estamos a pocos días de cumplir 9 años, esta iglesia empezó con mucho fuego y poder de Dios. Han pasado muchos años y muchos hermanos que empezaron esta obra han sido bendecidos. Y yo puedo dar testimonio porque yo los conozco, el ministro los conozco. Pero muchos de esos hermanos, en vez de estar sirviendo en la obra, ¿qué ha ocurrido en este tiempo? Han retrocedido. Algunos han sido retirados de esta iglesia. Y los que estamos quedando, estamos siendo cimentados nuevamente en la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso qué significa? Que nosotros hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar por aflicciones y necesidades. Pero Dios tiene control de todo. Amén. Y Dios nunca va a querer algo que tú no puedas pasar. Entonces, hermano, la limpieza de la que el Señor habla aquí es una responsabilidad que le corresponde a Dios mismo. El cuidado de la iglesia, hermano, le corresponde a Dios mismo. Aunque nosotros estamos al frente y cada uno de nosotros somos responsables de la iglesia, es Dios quien va a ir viendo y conociendo, dice, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y Él va a ir quitando aquello que no es útil a la iglesia, o aquellos que no tienen un corazón agradable con la iglesia, o va a ir podando
¿Ya? Aquellos que muchas veces nos estamos alejando de nuestra conexión con Dios. ¿Para qué? Para que nuevamente volvamos a Dios. Dígame, ¿cuántos de nosotros cuando estamos en necesidad no somos más constantes en la oración? No somos más constantes en buscar hacer la lectura, el tiempo con Dios, el devocional. Y decirle, Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Porque cuando estamos en necesidad, ¿no? Buscamos al Salvador. Pero no es solamente buscar al Salvador, sino es quedarse conectado con el Salvador. Y esa es la gran diferencia. Y eso es lo que estamos nosotros volviendo a ser entrenados, volviendo pues a ser preparados. Por eso yo me río cuando muchos que se han ido de aquí hablan mal de uno o hablan mal de mi esposa. Por lo que dice. Y no se dan cuenta que la disciplina no viene de nosotros, sino que viene de parte de Dios. Y fue Dios quien nos sacó. Quiero que usted pueda prestar mucha atención a la importancia que existe en la poda. En el caso de Judas, aunque él estuvo muy cerca de Jesús, como lo dijimos hace un momento, él escuchó sobre la gracia de Dios, pero nunca tuvo el deseo de abrazar esa gracia. O sea, nunca vio la oportunidad de pedir perdón y ser perdonado. Y el Padre lo quitó porque era un pámpano que no llevaba fruto. ¿Tú crees que Jesús le hubiera perdonado a Judas si él se arrepentía? Sí, lo hubiera hecho. ¿Tú crees que Dios hubiera perdonado a Adán y Eva si se hubieran arrepentido? Sí, lo hubiera hecho. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Ahora, en ese mismo cuadro, Judas traicionó a Jesús. Pero Jesús le dijo a Pedro, ¿qué va a ocurrir esa noche? Me vas a negar 3 veces. Y eso también era una falta muy grave. Dice que Pedro salió avergonzado, ¿no? Cuando Jesús lo miró, con un espíritu de culpabilidad. ¿Por qué? Porque no hizo caso a lo que Dios le dijo. Prepárate porque el enemigo ha pedido para zarandearte. Y él no estuvo preparado. Pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué Pedro sí sigue contado en el libro de la historia como un apóstol de Jesús? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, la diferencia fue muy simple. Que Jesús vio en Pedro que en muchos momentos de su vida, él dio fruto de que verdaderamente era un discípulo de Jesús. Y entonces, por lo tanto, Dios nunca va a desechar a aquellos que, aunque tengan un poquito de fruto, porque Dios sabe que simplemente necesitan una poda. ¿Fue muy doloroso para Pedro? Sí. Porque Pedro tuvo que perder toda dependencia de sí mismo. Él era un hombre, dice, testarudo, necio, impulsivo, ¿no? Era de aquellos que hacían las cosas a su manera. Por aquí hay varios, dice Pedro, aunque tienen otros nombres, ¿no? Pero el asunto dice que él tuvo que ser desprovisto de todo eso. Cuando Jesús lo llamó, le dijo, vente a la barca ya tuviste tu pesca milagrosa, ven acá, siéntate conmigo, vamos a comer este pez. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo? Señor, tú sabes que sí te amo. Impulsivo como siempre. ¿Qué le dijo? Apacenta pues mis ovejas. Le volvió a preguntar 1, 2, 3 veces. O sea, hasta quebrarlo verdaderamente. Cuando él dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes cómo soy en realidad. Pero aún así, sabiendo cómo soy, si tú me quieres usar, úsame, Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo restauró. Lo restauró. Y Pedro dio mucho fruto. Mucho fruto. Diga conmigo lo siguiente, póngase de pie. Esta es una confesión de fe. Diga conmigo, la poda es dolorosa. Pero yo sé que es muy necesaria para mí. Una vez más, la poda es muy dolorosa. Pero yo sé que es muy necesario para mí. Tome asiento. Quiero que vea hasta qué punto podemos llegar a ser podados. Miren, nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia.
Pero antes del tiempo de la gracia hubo el tiempo de la persecución de la iglesia. Y fueron tiempos difíciles. Y hay naciones en el mundo que ya están experimentando una persecución. Hace poquito me llegó un video acerca de cómo en los países musulmanes y países también en África, donde hay mucho de esto, a los creyentes, aquellos que confiesan el nombre de Jesús, los entierran vivos. Vivos los entierran. Y ellos están muriendo confesando el nombre de Cristo. Así que no es muy ajeno lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque los tiempos, como dice la Escritura, son malos, o sea, son tiempos peligrosos. Todo está hablando que Jesús viene en cualquier momento y la iglesia tiene que estar apercibida, tiene que estar lista. 2 Corintios capítulo 1, verso 8. Escuche atentamente. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. La Escritura dice, él estaba haciendo el ministerio, estaba llevando la palabra, estaba teniendo éxito, y mucho éxito Pablo, ganando continentes. Pero llega un momento en que dice, de repente viene el apodo de Dios. Y en medio de ese viaje comienza a haber un fuerte oleaje. El barco estaba a punto, dice, de hundirse. Y el mismo Pablo decía, tuvimos sentencia de muerte. O sea, ya prácticamente estábamos como muertos, ya sabíamos que íbamos a morir. Pero había una finalidad en todo esto. Dios le estaba diciendo a Pablito, Pablito, no es tu obra. Pablito, no eres tú. Soy yo. Para que se nos sea quitado de nosotros toda confianza en nosotros mismos y pueda haber una dependencia total en Dios. ¿Quién resucita a los muertos? Porque ellos se sabían ya muertos, pero sin embargo Dios le dio una segunda oportunidad. Y de eso yo puedo dar testimonio. No me cansaré de dar testimonio de lo que yo he vivido a la luz de la vida de mi madre. Con 3 declaraciones de muerte, con fecha de caducidad, con su cementerio, con su cajón comprado y con todo lo demás. Y sin embargo Dios le dio 20 años más de vida. Porque Dios hace así. Dios tiene un propósito y Dios cumplirá siempre su propósito. 2 Corintios 12, 7, 9. Y de repente usted puede decir, pero pastor, yo estoy bien en la iglesia, me va muy bien, soy próspero, ¿sabe qué? Y todo me está yendo excelentemente. Prepárese. 2 Corintios 7, 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No tenemos nada de qué gloriarnos, dice. Cuidadito. No, ¿sabes qué? Yo soy el hermano que más próspero soy y yo porto más. Cuidadito con eso. No tenemos nada de qué vanagloriarnos. Todo es producto de que Dios así lo quiso. Con la única finalidad de que nosotros le sirvamos al Señor. En humildad. Y fielmente. Porque hemos dicho que mi obediencia a Dios está condicionado directamente a mi amor que yo siento por Dios. Y cuando yo amo a Dios, voy a obedecer a Dios. En algunas cosas, no. En todo lo que Dios dice en su palabra. Y su palabra dice que no tengo nada de qué gloriarme, porque la gloria le pertenece a Él. Yo puedo disfrutar de la bendición, pero la gloria se la tengo que entregar al Señor. A Él le pertenece. Pablo concluiría diciendo, necesito, y espero que aquí muchos podamos ser como Pablo, en decir lo siguiente: necesito que la vida de Jesús siga fluyendo en mí
para dar mucho fruto. Hermanos, la poda no ha sido fácil, no es fácil, ni seguirá siendo fácil para la planta, pero es muy necesaria para que ésta siga dando mucho fruto. Es muy necesario que usted y yo seamos podados por Dios. Usted se conoce. Yo no lo conozco a usted. Yo conozco la parte que usted me permite ver acá. Y aún así no puedo verlo todo. Pero Dios lo conoce todo. Tal como usted es, en su lugar secreto, Dios te conoce. Y Dios dice que tú necesitas ser podado. ¿De qué cosas? Lo que dice la palabra. Enemistades, pleitos, celos, contiendas, herejías, ¿no? Adulterio, fornicación, etc., etc. Tienen que ser desarraigados de usted. ¿Para qué? Para que cada día usted sea más semejante a Jesús. Cada día debemos ser más semejante a Jesús. Hacia eso caminamos. Vamos a ir terminando esta enseñanza. Yo quiero que usted entienda que el proceso de la poda de Dios es muy importante para nuestra vida. Por dos cosas. Primero, porque es necesario. Yo tengo que reconocer que es necesario que Dios me pode. Porque si yo reconozco, yo voy a poder permitirle que Dios lo haga. Es como muchos de nosotros, cuando estamos con gripe. Necesitamos tomar un medicamento. Nos dicen 6 días de tratamiento. ¿Cuántos días lo tomas? 2, 3 días, ¿sí o no? 2 días tomas de tratamiento y de ahí simplemente lo cortas y lo dejas. Así muchas veces somos también muchos nosotros los cristianos. Ay, Señor, esta parte me gusta y yo lo tomo. Ay, Señor, esta parte no me gusta, no lo tomo. Pero queremos ser semejante a Jesús. Eso es imposible. Solo cuando uno reconoce su verdadera necesidad, entonces uno se va a rendir y va a hacer caso. ¿No es acaso que cuando uno sabe que tiene una enfermedad muy grave recién, quiere seguir todo el tratamiento? La pregunta es, ¿tenemos que llegar hasta ese punto? No. Entonces tenemos que reconocer que usted y yo necesitamos pasar por este proceso. Aunque la vid esté plantada en un suelo tan excelente que no tenga la necesidad de ser limpiada, que de no ser abonada y no ser regada muy seguido, sigue siendo muy importante que sea podada para que dé mucho fruto. Esto se hace porque la planta crece de tal forma y exuberantemente que llegaría a perjudicar al fruto si no se poda sin compasión, ya que le quitarían vigor a la savia que debe tener la planta para su producción abundante. Al fin y al cabo, de nada sirve tener largas ramas, muchas hojas, y si no hay fruto. ¿Se acuerdan qué pasó con la higuera? ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a la higuera y no encontró fruto? ¿Por qué? Porque no tenía fruto. Pero tenía hojas, pastor. Tenía muchas ramas, pastor. Pero eso a Dios no le interesa. Vuelvo a repetir. Tú no vas a dar fruto porque tú quieres. Tú vas a dar fruto porque el labrador, que es Jesús, que es el Padre, te está podando y está asegurándose de quitar amistades, dependencias, adicciones de tu vida para que tú puedas recibir ahora todos los nutrientes necesarios y puedas producir el fruto que Dios quiere. Pero necesitas tú dejarte podar. Cuando se poda la vid en la temporada de invierno, lo único que queda de ella es un tronco retorcido. Se ve muy feo. ¿Por qué? Porque no tiene nada de hojas, una rama toda torcida. Pero cuando llega la temporada de verano, todo comienza a cambiar en la vid. Comienza a expandirse, comienzan a salir sus hojas muy rápidamente. ¿Y esto qué cosa comprueba? Comprueba la salud de la planta. Comprueba de que va a tener una cosecha abundante. ¿Por qué? Porque ha sido podada correctamente y en el tiempo correcto. Hermanos,
Dios no solamente nos limpia del pecado. Dios no solamente a veces nos limpia de algunos dones que hemos recibido. Porque hay dones que usted puede tener, habilidades, talentos, que a veces le hacen pensar que usted es. No, yo lo he hecho por mi esfuerzo, yo lo he hecho por mi habilidad, yo he conseguido esto por mí. Y a veces Dios tiene que quitarnos eso. A veces Dios tiene que quitarte esos amigos que tú llamas, mi amigo, pero te lleva a hacer lo malo. A veces hasta te tiene que alejar de familiares que saben que tú eres cristiano, pero que llegan justo a la hora que tú vas a venir a la iglesia. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque saben que tú no eres un cristiano maduro. Porque si tú fueras un cristiano maduro, le dirías, ¿sabes qué? Llegaste a esta hora, vamos a la iglesia. Pero no quiere decir, entonces te quedas aquí y me esperas hasta que yo regrese. Porque primero es Dios, pues, ¿no? ¿Amén o no? Amén. Es necesario que usted y yo nos dejemos podar por el Señor. Porque Dios espera que producir en nosotros un auténtico fruto espiritual. Y ese fruto espiritual es que usted y yo nos dediquemos al servicio en la casa del Señor. Hebreos 12, del 1 al 2. Dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, despojémonos de todo peso, de todo pecado, de todo aquello que te quiere robar, que tú estés en la casa de Dios. ¿Por qué cree que el Señor te dice, si hay alguien enfermo en tu casa, ora tú? Ay, que la Biblia dice que hay que llamar a los ancianos. Llama a los ancianos para que oren por teléfono, pero tú tienes que poner mano. ¿O qué piensa? Que ellos tienen mayor unción que tú. Si hemos dicho que el mismo Espíritu que está en Jesús es aquel que reposa en ti. Solo cuando estamos conectados con Jesús, esta palabra se hace verdad en nosotros. Segundo, la poda es un proceso doloroso. ¿Ya conmigo proceso? O sea, no es algo que se da una sola vez, es algo que se repite. Muchos de los cristianos no conocen la importancia de la poda y pueden creer que es innecesario hacerlo. Y lo mismo ocurre en la vida cristiana. Cada vez que Dios limpia nuestras vidas, siempre será un proceso doloroso. Cuando usted y yo experimentamos disminución, recorte, separaciones o reducción, no nos gusta. No, pastor, yo no quiero que me hablen de pecado, yo quiero que me hablen de que todo está bien. Yo quiero que me digan que, ¿sabe qué? Yo voy a tener mucha plata, voy a tener mucho éxito. Eso quiero que me prediquen. Y muchos quieren convertir la iglesia en un centro de entretenimiento. No, pero yo tengo que venir a la iglesia a reírme. No, ese predicador que es serio, no habla nada, no me río nada en la iglesia. ¿Quiere usted reírse? Vaya, busque un cómico, ¿no? Allá en la Plaza San Martín creo que todavía hay. Allá ríase. Pero en la casa del Señor no venimos a gozarnos de ese tipo. Nos venimos a gozar en la presencia de Dios, con su palabra. ¿Por qué? Porque mi deleite es hacer la voluntad de Dios. Mi responsabilidad es acabar la obra que Dios me ha entregado. Esa es nuestra prioridad. Hermanos, la poda siempre duele y nuestro hombre natural hará todo lo posible para escapar de ella. Nadie quiere verse cerca de él, cerca de las tijeras de Dios. Nadie quiere ver esas tijeras que te van a venir. Es porque nadie ha entendido el beneficio que existe cuando Dios te poda. Por eso dice que tu vida va a ser llevada de gloria en y de victoria en. No dice que vas a tener una gloria y se quedó. No dice que vas a tener una victoria y acabó. No dice que tu vida va a ser llevada de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque el beneficio de Dios siempre será mayor a nuestra capacidad, de nuestro intelecto, en pensar en cosas buenas.
Siempre. Por eso es importante que usted se deje limpiar. A ver, ¿qué entendemos por limpiar? ¿Sabe lo que se entiende por limpiar? Dice quitar. No es simplemente sacar, es quitar, ¿no? Usted ve una mancha, ¿qué hace? La lava, le mete pues lejía, ¿no? Para desarraigar esa mancha, quitarla, ¿no? Bueno, algunos dicen, no, es que es limpiar, y voy a poner mi escobita, voy a limpiar. ¿No? Ya barrimos, ya está limpio, que tenemos un microscopio. Hay que meter lejía, cloro, todo y lo demás, ¿no? Para que recién esté sanitizado, esté verdaderamente limpio. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y sabe que para que eso ocurra, tú tienes que tener una disciplina. Ay, esa palabra, pastor, disciplina. No habla acerca de golpe, por si acaso. Habla disciplina en tu vida. Una disciplina que te dice que todos los días a las 5:45 tienes que conectarte a la oración. Esa disciplina que dice que todos los días tienes que hacer tu tiempo con Dios. Esa disciplina que te dice que tienes que venir a tu grupo de mujeres. Esa disciplina que dice que ya sabes que los días de miércoles también ahora estamos teniendo la reunión de hombres. Te tienes que conectar en tu grupo de hombres. Esa disciplina que dice que ahora el ministerio de jóvenes van a entrar a funcionamiento. También. Y esa disciplina que te dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es esa disciplina que Dios quiere para que a ti te vaya bien. Pero esa disciplina también se forja cuando hay persecución. ¿Sabe que la iglesia ha crecido más cuando la iglesia ha sido perseguida? Porque muchas veces estamos tan cómodos. Ay, pastor, qué rico, ¿no? Asiento, ay, airecito en medio de este calor. En otro lugar hay aire acondicionado, luces oscuras, música, láser y todo lo demás. Qué bonito todo, qué cómodo. Pero la iglesia no crece. Podrá haber mucha gente, pero no habrán muchos discípulos. Y lo que le interesa a Dios es que la iglesia crezca en discípulos. En discípulos. Para ir cerrando, hoy muchos cristianos en la iglesia parecen resistirse a la idea de ser limpiados por la palabra de Dios. El Padre reconoce a cualquiera de nosotros por la muestra de nuestro fruto espiritual. El Padre nos conoce, a todos nosotros, y nos reconoce, dice, por nuestro fruto, aunque sea pequeñito. Si damos fruto, aunque sea pequeñito, Dios nos va a usar. Pero le pregunto a usted, si usted fuera un agricultor, un viñador, usted tiene varias plantas de uva, usted las cuida, y si ve que de repente ese año esa parra de uva da una uva por acá, otra uva por allá, ¿usted va a estar feliz? ¿Qué va a hacer? Va a hacer hasta lo imposible, ¿no? Por abonar, limpiar, cuidar y podar la planta. ¿Para qué? Para que ésta dé mucho fruto. Así es Dios también, pues. Él es el labrador, Él es el viñador, que va a hacer de que tu vida... Y muchas veces la poda significa pérdida. Dios te va a quitar cosas que te están impidiendo que tú le sirvas al Señor, con la finalidad de que tú puedas dar mucho fruto. Esto nos dice que el Señor no se conforma con un compromiso mediocre, con un compromiso a medias. Pero ¿sabe lo que es más triste, hermanos? Que hay muchos cristianos que se comprometen a medias con el Señor. Y lo que es más triste, viven sus vidas tranquilas. Ah, ya soy salvo. Ya, pues cada 10 años daré fruto. Si usted es uno de ellos, permítanme decirle lo que el Padre dice. Él no se va a quedar tranquilo. Te va a podar y te va a doler.
¿Por qué? Porque Él quiere que tú des mucho fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. Y por último, hermanos, presten mucha atención. Existe una progresión con relación a lo que Dios quiere en tu vida. Por eso le invito a que usted vuelva a leer Juan 15. Juan 15:2 dice, para que usted lleve más fruto. Juan 15:5 dice, para que usted lleve fruto. Y Juan 15:16 dice, para que tu fruto permanezca. ¿Qué es lo que quiere, dice el Señor? Que tu fruto, ¿qué? Permanezca. No solamente, yo invité a un hermano, pero vino, pero ya no es mi responsabilidad, pues ya se fue de la iglesia. Ya no viene, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Lo invito o no quiere? Dime, ¿cuántas veces pasó contigo lo mismo? ¿Cuántas veces te invitaban? ¿Cuántas veces te hablaron de Jesús? ¿Y la persona que lo hizo, qué? ¿Te dejó botado? Estuvo ahí, cuidándote, preparándote, limpiando, hasta que tú respondiste al llamado de Dios. Y hoy estás aquí. Y hoy estás aquí de parte de Dios para que tú des mucho fruto. Póngase de pie, por favor. Hermanos, quiero que usted y yo podamos reflexionar seriamente. Porque quiero que sepas que usted y yo estamos siempre en un constante peligro. Siempre. Usted y yo estamos en un constante peligro de quedarnos adormecidos o conformes con lo que ya hemos hecho. Alguien dijo, es fácil ser pastor de 20, de 30. Es un poco más difícil el pastor de 100, de 500 o de miles. Hay mucho trabajo. Pastor, ¿por qué no crecemos? Que el pastor no está haciendo nada para crecer. Yo siempre les he dicho, el pastor debe producir pastores. Las ovejas deben producir, ¿qué cosa? Ovejas, pues. Así que no se conforme. Tiene que reproducirse. Miren lo que dice Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y miren lo que Dios dice. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En este sentido, la palabra de Dios siempre se presenta como las tijeras de Dios que vienen a podar nuestra vida, la vida de todo creyente. ¿Y a quién poda? Dice, a las ramas fructíferas. A veces tú dices, pero pastor, ¿por qué a mí si yo estoy tan consagrado? Porque tú eres fructífero. Porque tú estás dando fruto. Porque el Señor quiere que tú produzcas mucho más. Y es necesario que tú aprendas a confiar más en el Señor. Y solamente cuando entres al fuego de Dios, solamente cuando entres en esos momentos de prueba con Dios, tú vas a comenzar a aprender a depender enteramente de Dios. Y cuando tú dependas más de Dios, vas a ver el respaldo de Dios en tu vida. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetras a partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo también diría lo siguiente, en 2 Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios no solo es el gran medio por el cual las personas llegan a ser salvas, también es la herramienta de Dios divina que nos prepara para la santificación de nuestras almas. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermano, no hay nada que limpie nuestra vida, sino dice, con que usted y yo conozcamos la palabra de Dios y la podamos aplicar correctamente a nuestra vida. ¿Conoces a Dios? Entonces conoces su palabra.
Y si tú conoces tu palabra, dice Salmos 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía, redentor mío. ¿Cómo actúa la palabra de Dios para lograr nuestra santificación? Primero, permaneciendo en Jesús. Permanezca en Jesús. Y la palabra te limpiará y te santificará. Nuevamente, Juan 15:7. En la repetición está el aprendizaje. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Segundo, cuanto más conozcamos al Señor por medio de su palabra, más desearemos estar con Él y disfrutar de su comunión en nuestro corazón. En conclusión, cada uno de nosotros necesitamos con urgencia dejarnos limpiar por la palabra del Señor. Yo no sé cómo usted ha llegado el día de hoy acá a la iglesia. Si llegó en fuego, en victoria, o si llegó en derrota, o si llegó en necesidad. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos débiles, abrimos paso para que el poder de Dios ahora more en nuestra vida. Pero hay una palabra clave. Dice, me gozo en el Señor. ¿Cuántos están en gozo? Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor Dios, porque hasta aquí, Señor Dios, hemos abierto tu palabra, Señor Dios, y hemos conocido más de ti, Señor. Hemos conocido hoy la importancia, Señor, de cómo el labrador forma una dependencia, Señor Dios, absoluta de las ramas, Señor, con la vid. Así, Señor Dios, somos nosotros, que no solamente tenemos el conocimiento intelectual, sino, Señor, tenemos el fruto espiritual, porque sabemos que separado de ti, nada podemos hacer. Señor, pero ahora te pido que sigas quitando de mi vida y de la vida de cada uno de nosotros todo aquello que no permite, Señor Dios, que demos esos frutos en abundancia que tú quieres. Señor, te damos toda libertad, Espíritu Santo, para que tú comiences a cortar, Señor, con todo pecado, Señor, generacional, con todo pecado, Señor, de adicción que pueda haber, Señor Dios, con toda, Señor, mala enseñanza, mala influencia, Señor, amistades que quieran, Señor, alejarnos de ti, Señor. Córtalos, Señor Dios, porque yo entiendo que ellos quieren separarnos de ti, Señor Dios, y al separarnos caeremos en una muerte espiritual. Pero si permanecemos conectados contigo, Señor, y nos alimentamos, Señor, de la vida de Jesús, vamos a producir esa vida que a ti te agrada y esos frutos de justicia que tú quieres, Señor. Oro por mis hermanos y porque esta palabra produzca el fruto que tú quieres, del 30, del 60 y el 100 por 1, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén, queridos hermanos. Espero que hayan aprendido algo en esta hora.